Buenas tardes. Corresponde ahora la entrega de premios Cimago EPI a los mejores artículos en información y en documentación y en comunicación de la presente edición. Voy a emplear unos minutos para recordar en algunos casos y en otros quizá no será un recordatorio, sino que lo van a conocer de nuevas, cómo es la metodología de selección de los premiados, es decir, las bases. La participación de los trabajos es una participación automática. Todos los artículos que se han publicado durante el periodo de 5 años correspondiente entran en el proceso de selección y cada año se premiará al mejor de los artículos de ese periodo de 5 años, de tal forma que cada año hay 4 años que son coincidentes con la edición anterior y uno que es nuevo. Esto se hace para garantizar que, como la selección está basada en la citación, en las bases de datos, se mantengan los trabajos el tiempo suficiente como para que puedan ir llegando las citas. La dotación del premio es de 1.000 euros y los coordinadores del jurado, que son Tomás Vallet e Isabel Olea, que están por aquí, han seleccionado un ranking de artículos del 2017 al 2021 y que han obtenido, según Scopus, esto es importante, la fuente de datos es importante para saber exactamente cuál es el orden de los trabajos. Para dar más presencia a los artículos recientes, se ha elaborado un segundo ranking de artículos ponderado, obtenido multiplicando por 5 las citas de los artículos publicados en 2021, por 4 las de 2020, por 3 las de 2019, por 2 las del 18 y por 1 las del 17. Los dos rankings, absoluto y ponderado, se han integrado y se ha obtenido una única lista de 15 artículos finalistas. Y a continuación interviene el jurado. Hay un jurado para el premio de información y documentación y otro jurado para el de comunicación. No voy a leer la lista de miembros del jurado porque es bastante extensa y nos quedaríamos sin tiempo para que pudieran intervenir, que es lo que verdaderamente importa, los premiados. Lo que sí voy a contar es cuáles son los criterios que han tenido en cuenta, que tienen que tener en cuenta los miembros del jurado, porque esto es lo que se ha comunicado por parte de los coordinadores a los miembros del jurado y ellos lo han tenido en cuenta a la hora de hacer la selección. Calidad de la redacción y estructura del texto, originalidad del tema o del enfoque, fundamento teórico y metodológico, relevancia académica o profesional, importancia de los datos obtenidos o resultados, calidad de la discusión sobre los datos y relevancia de las conclusiones finalmente. Estos son los criterios que los miembros del jurado han tenido en cuenta y a partir de ahí, pues los miembros del jurado han hecho la selección sobre la lista que los coordinadores elaboraron inicialmente. Entonces ahora procedo directamente a nombrar el primer trabajo, el de Andreu Casero Ripollès, del 2018, Research on Political Information and Social Media, Key Points and Challenge for the Future. El profesional de la información, volumen 27, número 5, páginas 964-974. Y como Andreu Ripollès Casero Ripollès no ha podido venir, tenemos aquí su intervención grabada. Buenas tardes, un saludo a todas y todos.
Es para mí un placer estar aquí para recibir el premio Simago EPI al mejor artículo en comunicación en su 7ª edición. Para mí es una gran satisfacción recibir este premio, no solo por el prestigio de la revista profesional de la información y de Simago, sino porque procede del juicio, de la evaluación de 31 colegas de mi campo que han reconocido mi trabajo, cosa que me llena de alegría y que me motiva para continuar trabajando en el futuro. Por lo tanto, quiero empezar expresando mi satisfacción y mi agradecimiento a los organizadores de este premio, particularmente a los coordinadores del jurado, a Isabel Olea y a Tomás Baiget, por la amabilidad y la generosidad que han tenido con su trabajo que ha permitido premiar mi artículo. También querría empezar disculpándome por no poder estar presente en la conferencia personalmente. Estoy finalizando mi mandato como decano y estos días estoy cubriendo los últimos actos que requiere mi cargo. Eso me ha imposibilitado, como me hubiera gustado, estar hoy en León con todos vosotros, con todas vosotras. Os ruego que me disculpéis. Como me han pedido, brevemente intentaré resumir algunos aspectos esenciales del artículo que ha sido galardonado con este premio en su 7ª edición. Es un artículo que lo que hace es analizar, identificar uno de los campos que más está creciendo últimamente en la investigación en comunicación, que es aquel que interrelaciona las redes sociales, los medios digitales, con la comunicación política. Estas plataformas están reestructurando la política en gran profundidad y eso ha generado una gran atención de los investigadores y las investigadoras y por lo tanto un gran volumen de publicaciones. En este marco, este artículo lo que pretende es identificar desde un punto de vista crítico cuáles son los puntos claves, los aspectos claves de la transformación que las redes sociales están introduciendo en la política. Para eso se fija en los cambios que se están produciendo en 3 grandes momentos del proceso comunicativo: en la producción de contenidos, en la distribución de esos contenidos y en el consumo de esos contenidos. Por lo tanto, permite este artículo identificar lo que sabemos, los principales elementos de lo que sabemos sobre la producción, distribución y consumo de información política y de comunicación política. En el aspecto de la producción, las principales investigaciones nos han puesto de manifiesto que las redes sociales permiten a los actores políticos desarrollar una función de automediación, de autoproducción de contenidos, que los políticos están utilizando masivamente, principalmente para difundir información. Esta función, esta difusión de información, está generando una gran abundancia informativa que a la vez está provocando efectos a múltiples niveles. Uno de ellos es el incremento de la desinformación. En ese sentido, las redes sociales también plantean, junto a oportunidades, riesgos a los que debemos hacer frente, tanto socialmente como desde la investigación. Asimismo, la producción en el ámbito de la información política en el entorno de las redes sociales está generando nuevas formas de construcción de la agenda. Los actores políticos, tanto los partidos, pero también los movimientos sociales, los activistas u otros actores del ámbito político, utilizan estas tecnologías para configurar y articular nuevas dinámicas para influir en la agenda, es decir, para influir en sobre qué temas se habla en el debate público. En este sentido, una de las principales contribuciones de la investigación es identificar nuevas formas de construcción de esta agenda, como por ejemplo la construcción inversa, que hace que los temas, en lugar de ir desde los medios de comunicación hasta los ciudadanos, en el entorno de las redes sociales se pueden producir dinámicas en las que la ciudadanía impulse temas que al final acaben siendo recogidos por los medios de comunicación, integrados en el debate público. Por lo tanto, en este sentido, tenemos nuevas formas, nuevos formatos de construcción de la agenda. Y también, en el ámbito de la producción, nos encontramos con que, como predomina la difusión de información en el entorno de las redes sociales, los actores políticos dejan de lado otra de las posibilidades interesantes, que es la interacción y el diálogo con la audiencia. La mayoría de investigaciones indican que esta interacción es baja o, en todo caso, que está controlada. El segundo ámbito es el ámbito de la distribución. En la distribución se produce una fuerte descentralización porque
Emergen cada vez más nuevas plataformas que permiten la circulación de mensajes. Esa descentralización lo que está provocando es la emergencia de un entorno híbrido en el que se mezclan viejos y nuevos medios, en el que se mezcla el uso de Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, pero también sin abandonar los medios tradicionales, las televisiones, las radios o la prensa. Desde esa perspectiva, los cambios afectan principalmente a la pérdida de la posición de control que tienen los actores políticos sobre la información. Ahora, cada vez más actores disputan esta posición y además las plataformas digitales con sus algoritmos tienen un papel cada vez más protagonista. En el ámbito del consumo también se están produciendo cambios importantes. Obviamente, los ciudadanos tienen mucho contenido, mucha información política donde elegir. La información política se ha convertido en el entorno digital en algo ubicuo, que está por todas las partes. Esto está provocando la capacidad de los ciudadanos de personalizar su consumo de información política y también la fragmentación de las audiencias. Estos fenómenos provocan toda una serie de nuevos escenarios, como por ejemplo la emergencia de la exposición selectiva, que hace que los ciudadanos consuman aquella información que concuerda con sus creencias y su ideología política previa. Esto conduce a la polarización y a la radicalización y, por lo tanto, tiene importantes consecuencias sobre la democracia. Otro ámbito importante sobre el consumo de información es la emergencia de nuevas formas de ese consumo en las redes sociales, principalmente del consumo incidental de noticias, que hace que los ciudadanos no vayan activamente a buscar la información, sino que más bien las noticias los encuentran a ellos. En ese sentido, hay varios estudios que indican que aquellos ciudadanos que consumen la información de esta manera tienen un menor conocimiento político. Por lo tanto, tenemos cambios que afectan y que tienen consecuencias más allá de la esfera del consumo. Finalmente, el artículo lo que hace es identificar los 8 retos de futuro que la investigación en el ámbito de las redes sociales y la información y la comunicación política tiene por delante. Estos retos son diversos. El primero es ir más allá de los casos de estudio centrados en un único país. Tradicionalmente han predominado las investigaciones en Estados Unidos, pero hay pocos análisis comparativos entre diferentes países y eso debería reforzarse. También, otro aspecto importante que también la investigación debería reforzar es aquellos estudios que vayan más allá del análisis de una única plataforma. Ha predominado el análisis de Twitter, pero es interesante también establecer estudios comparativos entre diferentes plataformas. También hacer estudios que vayan más allá de las campañas electorales. Las campañas electorales son el momento más estudiado, pero también hay procesos de innovación y de cambio muy interesantes que suceden fuera de los ciclos electorales. En cuarto lugar, también es interesante impulsar estudios de plataformas que tengan una dinámica comunicativa de uno a uno, principalmente los servicios móviles de mensajería, que son más difíciles de estudiar, pero que ofrecen nuevos escenarios más allá de las plataformas abiertas como Twitter o Facebook. Asimismo, también es interesante centrarse en el análisis de los cambios de los perfiles profesionales que se producen por el impacto de las redes sociales en el entorno de la comunicación política. También la importante focalización de los estudios hacia los cambios en la influencia política que está produciendo en el entorno digital. Y asimismo, introducir una visión crítica que vaya más allá de un optimismo o de una visión positiva y naif de las redes sociales, que también se centre en los riesgos que plantean, que son algunos junto a los beneficios. Y por último, 2 aspectos más. Naturalmente, la cuestión de generar nuevas metodologías de investigación innovadoras, principalmente con la interrelación de los métodos computacionales y, por último, generar nuevas teorías que nos ayuden a entender estos casos y a explicarlos con mayor solidez científica. El artículo hace esta aproximación, que espero resulte interesante a aquellos que no lo han consultado y que haya resultado útil a todos aquellos colegas que lo han podido utilizar. Muchas gracias de nuevo por haber reconocido mi trabajo en este artículo con este premio, que para mí es un honor y una gran satisfacción. Gracias. Agradecemos al profesor Casero Ripollés su intervención y ahora procedo a dar lectura al
premio de información y documentación. El artículo Revistas científicas editadas por universidades en Web of Science, características y contribución a la marca de universidad, de los autores Rafael Repiso, Enrique Orduña Malea, Ignacio Aguadet, publicado en el 2019 en el volumen 28. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer el premio, la distinción, Tomás, Isabel, Félix. Es un placer para nosotros tres, en coautoría, haber hecho este trabajo. La verdad es que fue un trabajo muy interesante. Voy a dar varias notas, pero después espero que Orduña y que Repiso complementen mi información. Este trabajo es el resultado de una tesis doctoral, de una segunda tesis doctoral por compendio. Sabe que ese procedimiento ahora se ha implementado. Y Rafa Repiso ya era doctor, pero Orduña y yo participamos un poco en un proceso de asesoramiento y pensábamos que además este tema era un tema fundamental, porque se ha manifestado esta mañana que en España existen muchas revistas científicas, estamos en el top mundial de producción científica, pero es verdad que institucionalmente las revistas científicas se apoyan poco. Yo creo que los editores que están aquí en la sala y los que nos están escuchando saben que cualquier revista tiene que sufrir su universidad, su institución, para llevarla a cabo. Quizá haya ejemplos muy loables en España, por ejemplo, el Colegio Profesional de Psicología de Madrid, que ese sí que apoya de una forma decidida sus revistas. De hecho, es un colegio que tiene muchas revistas bien clasificadas y ordenadas, además, institucionalmente, con un apoyo bastante potente, pero en general el panorama es bien pobre y este trabajo surge de esa necesidad de alguna forma demostrar la importancia que tiene que las instituciones apoyen la revista científica, porque de alguna forma es la proyección de la ciencia hacia el exterior. Tener buenas revistas es el mejor sistema saludable para evitar, como comentaba Félix esta mañana, que un país tenga que necesariamente acudir al exterior, aunque es verdad que no hacemos las revistas para nuestros investigadores, sino para el mundo. Pero también es verdad que el complemento entre autores y editores es la mejor fórmula para que el progreso científico se pueda producir en una convergencia necesaria, ¿no? No quiero robar mucho tiempo, sé que Orduña y que Repi tienen mucho que decir en este tema. La verdad es que el estudio no se hizo para las revistas españolas, sino se hizo un total de casi 50 países, 350 universidades, todo el vaciado de la base de datos de Web of Science, ¿no? Pero el reflejo en la Universidad Española es así, ¿no? Sí, bueno, pues a mí este trabajo me ha traído muchas alegrías. En primer lugar, la posibilidad de trabajar durante unas semanas, unos meses con Ignacio Aguadet y con Enrique Orduña, ¿no? En segundo lugar, la posibilidad de incorporarlo en la tesis como parte de la marca universidad, que yo creo que era algo importante y fundamental. Y además poníamos en valor el problema muchas veces de lo que no se valora, y la ciencia no deja de ser en muchos casos un intangible, lo que no se valora, lo que no se le pone un precio, un coste, pues no se valora, ¿no? Entonces, era una forma también no solamente de valorar el trabajo de tantos editores de revistas, de tantos servicios de publicaciones, sino de explicarles y pedagógicamente decir, oye, pues mira, es que esto tiene esta utilidad, ¿no? Veíamos en los resultados que casualmente son Cambridge y Oxford las dos universidades que más revistas tienen indexadas en Web of Science. ¿Por qué? Pues porque hay una visión de conjunto de la complejidad de la ciencia, donde todo tiene que remar en la misma dirección, ¿no? Otra alegría fue que además el doctorado se llevó el premio extraordinario, con lo cual este es el segundo premio que de alguna manera recogemos de este título. Y, bueno, y además es curioso que en el cumpleaños de Tomás Vallés sea él el que nos hace el regalo a nosotros, con lo cual te lo agradecemos especialmente, Tomás. Hay una estrategia en relaciones públicas que es premiar, y ahora veréis que hay muchos premios. Hace poco salió un escándalo de los premios a la comunidad latina en Nueva York, que era un timo que el rector de la UCAM había pagado y tal, porque para dar premios uno tiene que tener autoridad. Y en este caso, pues el profesional de la información y el grupo de CIMAGO pues, tienen una autoridad clara y para nosotros referentes en el área por muchas cuestiones, ¿no? Con lo cual es un premio que nos sentimos muy agradecidos por ello, ¿no? Queríamos contar varias cuestiones. Enrique quería hablar de la intrahistoria de este artículo, porque este artículo es al final lo que emerge, pero esta investigación fue mucho más profunda. Hay muchos datos que no llegamos a publicar.
sobre todo la parte de Orduña le pegamos un buen tijeretazo. por cuestiones de espacio. Sí, sí. Los perdoné. Sí. Y bueno, y más cuestiones, ¿no? Hicimos aparte de lo que se ve en el artículo, lo que vemos es la presencia de las editoriales en ciencias sociales y en arte y humanidades, ¿no? La presencia también por países, la presencia por cuartiles. Veíamos algo muy interesante y era cómo principalmente las revistas editadas por universidades tenían mucho peso en las artes y humanidades, peso regular, un tercio, una cuarta parte en las ciencias sociales y un peso muy bajo en las ciencias. Y eso tenía que ver, entre otras cuestiones, porque había habido mucha migración de revistas editadas por universidades que habían acabado en editoriales profesionales. Y que eso no ocurría en humanidades, entre otras cuestiones, porque no era muy rentable. Es decir, las áreas de rentabilidad económica las universidades habían sido despojadas y, en cambio, las humanidades se mantenían. Veíamos eso, veíamos el peso de los países y veíamos cómo efectivamente Inglaterra era el país que más peso tenía, pero curiosamente, y por ejemplo Holanda no tenía nada, no tenía revistas editadas por universidades, por el peso que tienen las editoriales privadas en Holanda, pero también veíamos algo que era lo que en el fondo sospechábamos, y era que el contexto, el modelo iberoamericano de edición científica era eminentemente universitario, ¿no? Y además es un modelo que, como todos sabemos, es un modelo muy especial, porque es un modelo mayoritariamente en abierto, sin APC, ¿no? Es un modelo que necesita justificar el valor que le da a la universidad, ¿no? Y decíamos eso, que en el contexto de instituciones que giran en torno a un intangible, que es el conocimiento, para la universidad es fundamental que sus investigadores generen conocimiento propio, pero también una forma muy interesante de generar conocimiento es que investigadores externos, a través de tus revistas, generen conocimiento propio. Y que tú, a través de tus revistas, de alguna manera, marques la pauta de ese conocimiento y la validez de ese conocimiento, que era una forma muy interesante, y aparte de todos los beneficios pedagógicos, porque tener una revista de primer orden en una universidad ayuda a crear escuela científica, de contactos, porque obviamente si los mejores investigadores del área están tocando a las puertas de las revistas de tu universidad, eso te permite contactar, de visibilidad en un área, de visibilidad de marca. Y Orduña además profundizaba mucho en la importancia que tiene en la web. Tener esto no voy a adelantarlo porque me imagino que Enrique lo dirá. Tener revistas le da mucho peso a la universidad y le ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos muy agradecidos por este premio, que además recogemos en un lugar para nosotros muy importante, que es el CREX. Y estaba pensando que el primer artículo que publiqué en científico fue en el Profesional de la Información y, curiosamente, el último también, ¿no? Entonces, yo tengo a nivel personal una deuda muy grande con esta estructura científica que está liderando la producción científica en documentación y que ha creado Tomás Baillet, ¿no? Es decir, que la deuda se agranda. Muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a tocar la parte más emotiva y simbólica de esto, y bueno, y un poquito de la intrahistoria del trabajo también. Lo primero, por supuesto, el agradecimiento infinito al premio, al Grupo Cimago por ello, por el reconocimiento, como decía Andreu en su charla previa, por el reconocimiento de la comunidad, de los colegas, al trabajo que hemos hecho, y un reconocimiento que como investigadores muchas veces necesitábamos ese apoyo al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que realmente sirve para algo, que la gente nos lee, que utiliza nuestros resultados para sus trabajos, eso nos llena. La parte emotiva, simbólica de todo esto, a mí me hizo muchísima ilusión trabajar con Repiso en ese trabajo, porque creo que fue el primer trabajo en el que colaboramos, por supuesto con Ignacio también, que no habíamos colaborado nunca. Estoy recordando un enero del 2012, el que estaba terminando mi tesis doctoral en aquel momento. Y pocos días después de mi tesis doctoral estaba con mis maletas yéndome a Granada. Y en Granada conocí un grupo enorme de gente en el que se encontraba Repiso, mucha gente más, que nos queríamos comer el mundo en aquella época. Y tengo que decir que el sistema nos sacó fuera.
todos con buenos currículums en aquella época y nos vimos fuera del sistema y hemos tenido durante 10 años que luchar muchísimo para trabajar y para tener un puesto de trabajo más allá de la pasión que nos supone hacer la investigación. Por eso estos premios suponen un reconocimiento y estar 10 años después aquí, pues para mí es muy emotivo. Y además, en segundo lugar, después del agradecimiento al grupo Cimago, por supuesto, a Tomás Vallet y a Isabel y a todo el grupo EPI. Mi primer artículo que publiqué también fue en EPI. Conocí a Tomás mucho antes de ese viaje a Granada. Comencé a colaborar con el anuario Think EPI, con muchos proyectos que Tomás siempre llevaba, porque realmente EPI es más que una revista. Es que EPI es mucho más que una revista, es una comunidad que nos une. Este congreso es un elemento más de ese engranaje que nos une a todos como comunidad y bueno, yo creo que es muy bonito este tipo de eventos. Y bueno, por no extenderme más y ya por finalizar, porque yo creo que el Repiso ha hablado bastante del trabajo, es un trabajo que internamente es duro, se ve finalmente solamente el paper, pero el número de revisiones internas que hemos sufrido, las revisiones entre nosotros son las más duras que recibimos, con millones de versiones, con obviamente unos límites en el trabajo para publicar, por eso esos recortes. Ya estaba Repiso con esa parte de las ilustraciones y las tablas que nos llevó por el camino de la amargura a los coautores para estar perfectos. Por lo tanto, publicar un artículo es muchísimo trabajo, muchísimas tareas que uno tiene que hacer y al final queda un PDF con un resumen de lo que hemos hecho. Pero bueno, esa intrahistoria de cada trabajo y esos meses trabajando pues son duros y ese reconocimiento es muy bonito. Y ya por finalizar, lo que quiero decir es que este tipo de eventos, el congreso, el premio, etcétera, también sirven para revalorizar el trabajo que hacemos desde aquí, desde este sur científico. Muchas veces tenemos estereotipos de que en el norte son mejores, es cierto que financian más, que tienen muchas estructuras de investigación brutales, pero no son mejores que nosotros. La investigación que hacemos desde aquí en revistas nacionales, obviamente con enfoque internacional, pero hechas desde aquí, son igual de buenas y nosotros somos igual de buenos que ellos. O sea que nos lo tenemos que creer y tenemos que aceptar la responsabilidad de serlo, que a veces también eso es importante. Y sin más, agradecer a todo el mundo y a mis coautores. Una cosa última. Este artículo lo empecé a escribir y nos salió en torno a 10.000 palabras y no nos dimos cuenta. Por aquel entonces EPI pedía 5.000. Entonces yo lo rebajé a 7.000, pero ya me fue del todo imposible y se lo pasé a Ignacio y yo recuerdo cómo había hecho una composición y lo bajó de 7.000 a 5.000. Increíble, sin perder prácticamente información. Parecía que lo había hecho el CIP en lugar de Ignacio. Y sabéis lo mejor, que el artículo estaba mejor. O sea, que habíamos reducido significativamente el artículo y había quedado mejor, mucho mejor. Desde entonces a la redacción del artículo le he incorporado una última fase. Yo hago como 7 o 8 borradores de los artículos y tal. La fase de reducción, de adelgazamiento. Y fue a partir de este artículo, que la verdad es que fue muy... Bueno, pues muy significativo lo bien que digo. Estábamos en 10.000, estamos en 5.000 y hemos mejorado. ¿Cómo puede ser? Pues sí, se queda mejor. Bueno. Muy bien, pues... Gracias. Somos poco educativos, ¿eh? Muy bien, pues quedan entregados los premios. Muchas gracias por su asistencia y seguimos con la conferencia.